¿Sabías que a finales de 2024 en México se filtraron más de 111,000 credenciales de información fiscal del SAT y no hubo un informe oficial al respecto? El 12 de diciembre de ese año, en un foro de la Dark Web, apareció un post titulado SAT México Full Leak. El usuario, identificado como ICD, compartió un enlace que contenía RFC, contraseñas de acceso, e-firmas, claves CIEC, sellos digitales y correos electrónicos de contribuyentes activos, todo en un archivo descargable sin costo. Técnicamente, la base de datos estaba organizada en columnas: nombre completo, RFC, clave CIS, correo registrado y fecha de última declaración. El formato era compatible con herramientas de análisis como Excel o CSV, lo que facilitó su validación. Varios especialistas en ciberseguridad descargaron una muestra y la compararon con fuentes oficiales de transparencia. Confirmaron que los datos coincidían con los registros públicos. También realizaron pruebas de acceso en entornos de prueba del sistema, donde algunas credenciales todavía funcionaban. A diferencia de otros ataques, ITSET no solicitó rescate ni compartió mensajes políticos. Su única comunicación fue una línea adjunta al enlace: revisen esta muestra y evalúen sus procesos. En menos de 24 horas, el archivo se replicó en múltiples repositorios, foros rusos, mirrors anónimos e incluso canales de Telegram especializados. Los administradores de esos grupos etiquetaron la filtración como de alto riesgo e instaron a revisar contraseñas inmediatamente. Por su parte, la cuenta oficial del SAT no publicó boletín, actualización ni registro público sobre el incidente. Tampoco la Secretaría de Hacienda emitió alguna aclaración. Los canales de comunicación gubernamentales permanecieron sin cambios de estado o advertencias. Mientras tanto, la conversación técnica se centró en dos posibles vías de extracción: vulnerabilidad interna, un servidor mal configurado o respaldos expuestos; acceso privilegiado, un usuario con permisos suficientes para exportar datos sin alertas. La comunidad técnica discutió ambas hipótesis en foros cerrados, aportando capturas de pantalla de sistemas en mantenimiento y registros de auditoría filtrados. Sin embargo, no se obtuvo confirmación definitiva sobre el método exacto. Al día siguiente, ICED publicó un segundo paquete, esta vez con registros de empresas y personas morales. Reforzó la impresión de que su objetivo no era económico, sino evidenciar posibles fallas en la protección de datos fiscales. En paralelo, algunos grupos de inteligencia de código abierto comenzaron a rastrear la dirección IP de los mirrors, pero se encontraron con múltiples capas de anonimato, VPNs, Tor y servidores proxy en distintos países. Todo el proceso duró menos de 48 horas, desde la publicación inicial hasta la última réplica del archivo. Después, la actividad en los foros decayó, pero los archivos siguieron circulando en canales automatizados. Con esta filtración, ICED demostró que el sistema de resguardo de datos del SAT presentaba puntos de mejora. La publicación gratuita del archivo actúa hoy como caso de estudio en varias empresas de consultoría de ciberseguridad, que lo usan para entrenar detección de fugas y respuesta ante incidentes. Tras la publicación del segundo paquete, el nombre de ICED empezó a tomar fuerza en los grupos privados de Telegram y en foros de seguridad digital. Aunque no había una cara ni un país confirmado, su identidad se volvió tema de análisis entre investigadores. En GitHub apareció un repositorio anónimo que afirmaba haber analizado los metadatos del leak. Aseguraban que algunos archivos venían de una infraestructura montada en servidores del norte de México. El rastro llevaba a un viejo dominio vinculado a una consultora fiscal que había trabajado con dependencias federales en el pasado. Pero no se pudo confirmar el vínculo. Otros indicios apuntaban a que ICED utilizaba una combinación de herramientas para anonimato avanzado: conexiones en cadena usando VPNs de países con legislación permisiva, acceso a Tor a través de nodos puente y cifrado punto a punto en cada mensaje que enviaba. No se encontró una sola filtración directa de su ubicación. Las teorías se multiplicaron. Unos aseguraban que era un excontratista de gobierno. Otros decían que era un auditor que quiso denunciar internamente y, al no recibir respuesta, decidió hacerlo público. También hubo quienes lo asociaron con grupos hacktivistas latinos, aunque ninguno reclamó la autoría. Durante los días siguientes, se empezaron a bloquear enlaces de descarga. Algunos mirrors dejaron de funcionar y ciertos administradores de foros eliminaron las publicaciones. A pesar de eso, los archivos ya estaban replicados en demasiados lugares. Mientras tanto, surgió un archivo paralelo: una hoja de cálculo que comparaba los RFC filtrados con empresas del padrón oficial. Más del 80% coincidía. Eso implicaba que no solo había filtrado usuarios individuales, sino también registros de personas morales, proveedores y empresas que trabajan con el gobierno. Eso prendió focos en otras dependencias. Varias páginas institucionales del SAT comenzaron a experimentar intermitencias. Usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas, reconfigurar contraseñas y acceder a facturación electrónica. Aunque no hubo confirmación oficial, expertos señalaron que podría haberse tratado de tareas internas de contención.
En paralelo, analistas de ciberseguridad comenzaron a buscar vulnerabilidades similares en otros portales. Lo que encontraron fue una serie de sistemas antiguos corriendo versiones desactualizadas de Apache, sin protocolos HTTPS activos y con configuraciones por defecto. Algunos dominios incluso revelaban versiones del sistema operativo directamente en el encabezado de respuesta. Esto llevó a pensar que el acceso de ITSED pudo haber sido más sencillo de lo que se creía. Un servidor mal configurado, un acceso directo sin requerir privilegios elevados, y una exportación silenciosa en lotes sin activar alertas. El tipo de ataque que no deja rastros visibles si nadie está mirando. Con estos elementos, la comunidad digital concluyó que la filtración no fue producto de una operación sofisticada con malware avanzado, fue más bien una combinación de descuido institucional y conocimiento técnico del entorno. Mientras los medios tradicionales seguían sin cubrir la noticia, algunos canales independientes comenzaron a hablar del tema. Videos en TikTok, clips en YouTube y publicaciones en X abordaban la filtración como un ejemplo de la vulnerabilidad de las instituciones fiscales. Varios usuarios afirmaban que sus datos aparecían en los archivos, mostraban capturas de pantalla, coincidencias con sus RFCs o nombres completos, y alertaban sobre accesos no reconocidos en sus cuentas fiscales. Era evidente que la filtración no solo era real, sino que ya tenía consecuencias concretas para los afectados. Sin embargo, también se generó desinformación. Algunos usuarios comenzaron a compartir versiones manipuladas del archivo o supuestas nuevas filtraciones, que en realidad eran combinaciones de bases de datos antiguas. Esto hizo que el caso se volviera más confuso y difícil de rastrear para quienes no estaban inmersos en el tema técnico. Por otro lado, algunas empresas comenzaron a hacer auditorías internas. Consultoras privadas fueron contratadas para revisar si alguno de sus accesos había sido vulnerado. Varias organizaciones decidieron cambiar por completo su sistema de acceso al SAT, reconfigurando claves, tokens y accesos remotos. En el entorno de los foros de ciberseguridad, ISET no volvió a publicar. Su última aparición registrada fue una respuesta breve a otro usuario que lo cuestionaba por compartir datos sensibles. Solo escribió: "A veces hay que mostrar el problema, porque nadie lo arregla mientras no se ve". Después de eso, silencio. Los usuarios comenzaron a debatir si se trataba de un acto de protesta, una estrategia de presión o simplemente una demostración técnica. La identidad de ISED nunca se reveló. Tampoco hubo reportes oficiales de investigación abierta por parte de autoridades mexicanas. En comunidades latinas de hacking ético, el caso se convirtió en una referencia frecuente. Algunos lo citaban como un ejemplo de divulgación forzada y otros como un acto irresponsable, pero todos coincidían en algo: el acceso fue real y los datos filtrados también. Con el paso del tiempo, el impacto mediático disminuyó. Los archivos dejaron de circular en canales abiertos, y la atención de la comunidad migró hacia otras filtraciones en América Latina. Sin embargo, el caso ITSED quedó como un registro claro de cómo una sola persona puede evidenciar fallas estructurales en un sistema entero. Ni chantaje, ni recompensa, ni amenazas. Solo una publicación en la dark web y un archivo comprimido. Y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién era ISED y cómo consiguió esos accesos? Mientras tanto, las autoridades fiscales mexicanas continuaron operando con normalidad. No hubo cambio de protocolos visibles ni actualizaciones públicas sobre nuevas medidas de protección. La historia quedó flotando en Internet, guardada en repositorios privados y copias ocultas, mientras su protagonista desaparecía en el anonimato. A inicios de 2025, algunos medios especializados en tecnología volvieron a mencionar el nombre de ISED, no por nuevas filtraciones, sino por la persistencia del archivo original en ciertos repositorios que, a pesar del tiempo, seguían activos. Uno de estos portales mostró que el archivo original había sido descargado más de 200.000 veces. Aunque no se podía rastrear a los usuarios que accedieron al contenido, el volumen de descargas daba una idea de su alcance. El caso generó discusiones entre expertos en protección de datos personales. Varios coincidieron en que la filtración debió haber detonado una investigación seria, no solo por el volumen de datos, sino por el tipo de información comprometida: claves fiscales, sellos digitales, firmas electrónicas y accesos a plataformas oficiales. La filtración de ISED no fue la más masiva de la historia mexicana, pero sí una de las más delicadas. La ausencia de respuesta oficial no solo generó incertidumbre, también dejó claro que muchas vulnerabilidades pueden quedar expuestas sin consecuencias inmediatas si no hay presión pública o mediática que obligue a actuar. Desde entonces, algunas dependencias comenzaron a implementar mejoras discretas: migración de servicios a plataformas más seguras, incorporación de métodos de autenticación más robustos y restricción de accesos internos. Pero ninguna de estas acciones fue atribuida directamente a la filtración. En los foros se sigue hablando de ISED como una figura ambigua. ¿Fue un whistleblower? ¿Un exfuncionario con acceso privilegiado? ¿Un hacker ético frustrado? ¿O solo alguien con el conocimiento y la oportunidad para hacerlo? La historia permanece abierta,
y aunque el archivo ya no sea fácil de encontrar, sigue existiendo en servidores espejo y respaldos privados. Un testimonio digital de lo que ocurrió en diciembre de 2024, cuando miles de ciudadanos mexicanos vieron expuestos sus datos fiscales sin explicación oficial. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si el video fue de tu agrado, suscríbete a tu canal de historias tecnológicas Kleiner Tech. Mi nombre es Álvaro Orozco. Hasta la próxima.